El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, Grupo IMU y Opinión 51 lanzaron la campaña Ya no más, háblalo. Con ella se pretende visibilizar la importancia de hablar sobre la violencia como el primer paso para reconocerla. Cuenta con el testimonio de más de 12 mujeres que son sus embajadoras, donde comparten cómo han vivido la violencia de género desde sus trincheras y sus realidades. Vamos a ver un poco de las imágenes de la campaña. Soy un número en las estadísticas de acoso y violencia en el trabajo formal. En una de esas grandes marcas, me acusaron de provocar al señor de 60 años cuando me acorraló en la cocineta. En un evento de la oficina, me manoseó las piernas. Nos gritaron, contra la pared, pinches morenos. Identifíquense, chéquenlos bien, porque soy una mujer afromexicana. Y yo con mi embarazo apenas visible de 3 meses. De pronto, de la nada, mi jefe volteó hacia mi vientre y preguntó, ¿lo vas a tener? A tu edad, los niños suelen nacer mal. Yo tenía entonces 35 años y el comentario me golpeó. La violencia es tramposa y sutil. Se disfraza de cariño, de buenas intenciones, y no es casualidad que la mayoría de actos de violencia de género vengan de la pareja o alguien dentro del círculo de confianza. Pero el tema del respeto empieza hablándolo, quitándonos la vergüenza y teniendo la valentía de alzar la voz y apoyarnos de otros para que esto no vuelva a suceder. Y para hablar de esta campaña, donde estoy muy honrada por haber estado invitada y los alcances, nos acompañan en el foro Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pamela Cerdeira, periodista y cofundadora de Opinión 51. Pamela, gracias. Hola, Kim, gracias por la invitación. Al contrario. Y Gerardo Cándano, director general de Grupo IMU. Gracias, Gerardo. Buenas noches, gracias. Gracias a los tres y sobre todo en este día tan especial, hoy que se conmemora el 8M, que ha sido vaya complicada jornada. Pamela, empezamos contigo. ¿Cómo surge esta campaña Ya no más, háblalo? Bueno, en realidad IMU tiene ya una tradición de hacer una campaña contra la violencia contra las mujeres y este año lo que hicimos fue unir esfuerzos para pensar cómo le hacíamos para volver a impactar, ¿no? El impacto de las imágenes en las calles es brutal y lo hemos estado viendo con toda la gente que nos dice que ve las campañas, pero ¿y lo ves? ¿Y luego qué? Muchas veces, y nos pasó con muchas de las embajadoras, que les decíamos, tienes que contar una historia de violencia, y nos decían, ¿cómo? No, yo no tengo una historia de violencia que contar. Bueno, a ver, piénsalo tantito y luego vemos. Y ya que se sentaban a revisar sus propias historias, se daban cuenta que sí había una historia de violencia que contar, que quizá había ya quedado atrás, pero que valía la pena ser contada. Entonces creemos que a través de estas historias, las mujeres que nos escuchan pueden decir, ah, caray, sí, claro, a lo mejor yo estoy viviendo violencia y el siguiente paso es, ya lo vi, ya me llamó la atención, ya escuché, ya me identifiqué, es violencia, ¿ahora qué hago? Y ahí viene este enlace con el Consejo Ciudadano para decir, no solamente queremos parar con la violencia, queremos identificarla, sino queremos que encuentres una salida. Y justamente, Consejo de la Violencia. Un hombre te tenemos aquí, muchos dirían, bueno, pues si se trata del tema de la mujer, ¿por qué es importante que hombres y mujeres estemos en sincronía en este tema? Bueno, ubico rápidamente el Consejo Ciudadano, recibimos llamadas de todo el país. Cuando nosotros llegamos al Consejo en diciembre de 2018 no había más que una mujer entre 25 consejeros. Ahora hay 13 mujeres que son consejeras. Número 2, comenzamos a generar información y datos específicos promoviendo concretamente el combate a la violencia familiar y de género. De todas las llamadas que recibimos, el 70% aproximadamente son de mujeres. Y ofrecemos contención emocional y guía jurídica. Entonces, lo que plantea Pamela es certero, porque de un lado está una problemática de la cual hay que visibilizar lo esencial y esto tiene que conectar con la posibilidad de acceder a derechos. Y encontró el conjunto de compañeros que organizan esta campaña que era necesario un mecanismo para conectar directamente la necesidad con la oferta de servicio institucional. Y ahí es donde entra el Consejo Ciudadano, que tiene un teléfono
que ojalá esté apareciendo por ahí. Sí, sí va a aparecer Y durante todo el programa en que pantalla. básicamente nos permite conectar el problema, visibilizarlo, analizar y supervisar la manera en que actuamos respecto de él. Y ahí entra el Consejo Ciudadano. Gerardo, esta campaña no sería posible sin ustedes. No, pues mira, la verdad es que... Son el motor. Sí. Pues mira, la verdad es que se nos ocurrió hace varios años. Nosotros tenemos muchísimos espacios que en general los usamos para promoción de campañas publicitarias, pero creemos que es nuestra responsabilidad utilizarlos para ofrecer soluciones y concientizar a la gente sobre ciertos problemas. Y desde hace muchos años, por coyunturas, decidimos que era muy importante visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres, ¿no? El 51% de la población son mujeres, muchas de ellas son objeto de violencia y además muchas de ellas dentro de su casa, ¿no? Entonces es un problema del cual ni siquiera pueden huir, ¿no? Porque es interno. Entonces, de ahí surgió la idea de trabajar estas campañas. Primero empezamos con una etapa que se llamaba Vámonos Respetando, que ha evolucionado ahora a esta de Ya no más, háblalo. Y la verdad es que en las primeras etapas fue solo de mensaje, pero decidimos que nos faltaba algo y por eso nos quisimos aliar, y yo creo que ahí está la fuerza, ¿no? De todos nosotros trabajando en alianzas para diferentes objetivos, y aquí es muy claro. Nos quisimos aliar con Opinión 51 y con el Consejo Ciudadano para que ellas pudieran dar sus historias y la gente pudiera identificarse o saber que era víctima, porque muchas veces ves la campaña pero dices, no, pues yo no estoy ahí. Claro. Y cuando la oyes, dices, espérame, a mí me pasó esto o la otra. Y luego darles la alternativa de salida, ¿no? Porque si nada más se los cuentas y se sienten identificados pero no saben por dónde salir, pues siguen atrapados. Pamela, debe ser muy fuerte y creo que jala muchísimo más que una simple imagen, porque las imágenes por sí mismas con la mano ensangrentada dicen mucho, pero escuchar a personas que pudieras creer que son invulnerables o que tienen cierta posición o que tienen ciertas herramientas, cierto círculo de ayuda, puede ser muy importante para las mujeres que se sienten absolutamente solas. ¿Cuál ha sido la reacción a esta campaña? Sí, ay, mira, hasta chinita me puse. Yo creo que las historias son poderosísimas, porque nos permiten eso, identificarnos. Y sí es cierto, tú crees, generalmente cuando vemos a la otra, quien quiera que sea la otra, que no tiene o no comparte tus problemas. Y aceptar desde la vulnerabilidad las historias de cada uno las hace mucho más poderosas. Y también creo que algo que sucedió, pues ahora sí que casi sin querer, es que son historias de distintos tipos de violencia. No solamente es la violencia en pareja, estamos viendo la violencia racial, estamos viendo la violencia laboral, estamos viendo el acoso. La violencia se da de muchas formas. Si bien la mayoría de los agresores generalmente suelen ser las parejas de las mujeres, porque es donde más confianza, donde más segura te sientes o te deberías de sentir, hay violencia en muchas otras partes. Y estamos tan acostumbradas, Kim, a ella, que no la vemos. ¿Cuántas veces en tu vida no te has dicho, ay, bueno, fue un mal comentario, ay, bueno, es normal, bueno, así bueno, se yo usa. tuve la culpa. Seguro fue a mí, no me debí de haber puesto esa falda. Lo que buscamos con esto es decir, no. Y a mí hay una frase que me gusta muchísimo, que dice que a las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. Y estoy segura que muchas de estas mujeres que nos compartieron sus testimonios, entre las que me incluyo, pues sí hubo 20 que me cayeron 20 años después y que bueno, pues seguro a muchas les puede ayudar para caerles antes. Y que a muchas también les cayó con el Me Too, ¿no? Con este movimiento en el que escuchas que a otras las acosaron, que a otras las abusaron y que dices, oye, esto que me hicieron sí era acoso y sí era abuso. Y el paro, yo creo que la primera vez que se organizó el Paro Nacional de Mujeres nos obligó a que la violencia fuera parte de todas las sobremesas. Esa controversia entre sí, ¿no? Pero obligó a que todos y todas habláramos de lo que habíamos vivido y de las historias que teníamos y entonces empezamos a vernos de otra forma. Salvador, muchísimas mujeres que nos están viendo de repente se sienten solas, sienten que no tienen remedio o sienten que su problema es muy pequeñito comparado con ciertas historias que se ven, feminicidios brutales. ¿Cuál es tu exhorto a las mujeres? ¿Cómo identificar esta violencia? ¿Cómo saber cuándo es el momento de denunciarla y a dónde acercarte?
Bueno, primero hay que reconocer que hay herramientas que están accesibles a todo público. Una de ellas es el violentómetro del IPN, que plantea en su escala inicial el momento en que se pierde el respeto, que básicamente se expresa en una relación cualquiera con la ley del hielo, con el silencio. Y ahí sube hasta el riesgo feminicida, que básicamente es aquel momento en que alguien intenta la asfixia, le rompe un hueso a una persona, la amenaza de muerte, le pone un arma cerca de la cabeza o en la garganta, que es ahí cuando nosotros en el Consejo Ciudadano hablamos de riesgo crítico, de riesgo feminicida. Entonces, esto es universal. En el momento en que se pierde el respeto, es el momento de estar alerta. Y tengo un buen ejemplo, un conocido, que ahí le ocurrió al revés. Él fue, digamos, violentado, iba a ser golpeado por su pareja, y en ese momento él decidió disolver su matrimonio. Yo creo que es semejante para todas y todos. En el momento en que se pierde el respeto, ese es el momento de terminar con el vínculo. Pero hay personas que tienen que avanzar después y van perdiendo ahí parte de su identidad y su poder, y eventualmente porque no tienen las herramientas. Porque no tienen las herramientas en parte y porque no hay acompañamiento, y es ahí donde entramos nosotros gracias a esta campaña. El acompañamiento, que quiere decir la oferta de un servicio de contención emocional y de idea jurídica, que implica básicamente empoderarse jurídicamente y personalmente ante el otro para tratar de hacer justicia en el caso inmediato, que puede ser el de una persona cercana, familiar, dentro del hogar, o una amiga, una conocida, o contigo misma. Así que esa es la oferta en concreto de acompañamiento que ofrece y plantea el Consejo Ciudadano. Gerardo Candano, casi nos vamos a ir a una pausa, pero por más buena que fuera la campaña, si no se difunde, no se conoce. ¿Cuál es la importancia de que esto tenga una gran difusión? Pues mira, creemos que es clave, ¿no? La difusión es muy importante y nosotros por eso le hemos dedicado 2,000 espacios publicitarios en 15 ciudades de la República. ¿Cuánto va a durar? Va a durar en total mes y medio. Vamos ahorita a la mitad de la campaña. Y todavía va a quedar un tiempo más porque queremos, pues, que la gente tenga la oportunidad de irla viendo en diferentes lugares. La vamos a ir rotando para que si ya la viste en un lugar y alguien no la vio, la movamos a otro y ahí tenga oportunidad de concientizarte. Y además, primero, pues, lo que necesitas es, pues, fijarte en la imagen, ¿no? Que es lo impactante, pero bueno, pues que abajo están las soluciones, ¿no? Y que la gente se mueva hacia la solución, ¿no? Sin duda, vamos a hacer una pausa, ya volvemos, ahí están también nuestras redes sociales. Bueno, otro 8 de marzo, Pamela, ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras para que el próximo 8 de marzo no estemos con más y más demandas? Híjole, esa es una gran pregunta desde nuestras trincheras. Hablarlo, insistir, no normalizar la violencia. Pero también creo que cuando echamos la vista atrás hay que ser generosas y entender que sí se ha logrado mucho. A veces los números nos desaniman. Yo creo que hay lecturas variadas, ¿no? Podría decir Salvador Alan. Nosotros tenemos más llamadas porque a lo mejor hay más gente que ahora está dispuesta a denunciar. Creo que independientemente de eso, si volteamos y hacemos como una especie de enorme zoom out a ver lo que hemos avanzado, si platicamos con otras generaciones de mujeres, creo que sí hemos avanzado mucho. Y parece nuestra generación o del 2020 para acá que han sido escalones muy pequeños, pero todos esos están, y yo estoy esperanzada, construyendo un camino mucho mejor para las generaciones que siguen. Entonces, no detenernos, impulsar a las chavas que vienen, porque además vienen empujando fuertísimo y traen otras ideas, y seguir insistiendo. ¿Sabes qué? Ser intolerantes ante la violencia también. Creo que es importante. Y eso le pediría también a los hombres que nos ven. El pack que se mandan por WhatsApp en los grupos, los comentarios, o sea, ya es hora de que ustedes también digan, ya estuvo. El chiste. El silencio es también cómplice y necesitamos que dejen de serlo. Gerardo, justo de lo que está hablando Pamela, ¿qué tienen que hacer los hombres?
Mucho. ¿Por dónde podríamos empezar? Sí, no, yo creo que tenemos que hacer mucho, concientizarnos en nuestra actitud, ¿no? Individual. Y como dice Pamela, es irlo comentando, ¿no? Con otros. A mí me gustaría en la siguiente campaña ya poner a hombres ahí, porque esto evidentemente es de mujeres violentadas, pero pues del otro lado hay un agresor, ¿no? Y la gente tiene que entender que a veces uno es el agresor. Nosotros en la primera campaña que pusimos, a mí no me gustó porque nada más hablaba de violencia en general y nadie se siente aludido. Todo el mundo decía, no, pues este es problema de otro, no, pobre del que sí lo violentan o del violentador, pero nadie se lo achaca. Entonces creo que es muy importante que todos vayamos identificando en nuestras conductas individuales y cotidianas dónde estamos siendo agresores, ¿no? Y que esos agresores tienen nombre, son el papá de alguien, el esposo de alguien, claro, porque no son inocentes de este tema. Claro. Cuéntanos un poco cuál es el proceso cuando a ustedes les llega una denuncia, porque mucha gente no se atreve a denunciar por miedo, no se atreve a pedir ayuda porque creen que no vale la pena. Y no se atreve y algunos tienden a decir que no puede o no quiere. Nosotros pensamos que es más bien no puede porque hay algo desarticulado en el hogar, que es donde ocurre el 84% de la violencia contra las mujeres. Es ahí exactamente. Entonces, primero. Y segundo, lo que hacemos es, se recibe la llamada, estamos en una oferta que es de carácter prácticamente empresarial, en 5 segundos no más, inclusive ahorita puedes probar y ver si funciona o no, te respondemos e inmediatamente se hace un tamizaje súper rápido de qué tipo de situaciones. Cuando se trata de un riesgo crítico, en el momento que está una llamada aquí recibiéndose, se está buscando cuál es el canal de salida de esa llamada en riesgo crítico, que quiere decir amenaza inminente, violencia física, riesgo feminicida, que ya más o menos se describe básicamente en relación con la agresión física terminante, continuada, de la cual estamos viendo un episodio. Entonces se hace esa valoración muy rápido, mis compañeras y compañeros son expertos en ese tratamiento y ya se le da salida. Se le ofrece además a la persona que nos dé el teléfono y se le contacta tanto como ella nos permita para contención emocional, hasta 12 sesiones hemos tenido, y también para guía jurídica, que en concreto puede ser no solo la guía, sino ir a su casa y acompañarla si quiere o convencerla de que eso que le está ocurriendo merece ser llevado al Ministerio Público. Este convencimiento ausencia de este convencimiento explica que prácticamente el Ministerio Público no conoce del 96% de la violencia real. Entonces es algo muy importante ese periodo y hay muchas razones por las cuales no ocurre precisamente ese consentimiento a ir al Ministerio Público. La vergüenza, la pena, la amenaza, los hijos, la parte económica, la manipulación controladora del agresor y muchas otras razones. Entonces, es guía jurídica, contención emocional y acompañamiento todo el proceso. También por WhatsApp, que es algo muy dinámico, sobre todo en nueva generación, el 30% del WhatsApp son mujeres jóvenes. Y también nosotros permitimos la interacción vía Zoom, por ejemplo, y también tenemos centros de atención de recuperación emocional en 4 sedes que tenemos en la Ciudad de México. Pamela, la violencia a veces también se da desde los medios de comunicación y eso es algo bastante reciente que se está tratando de hacer conciencia. ONU Mujeres está haciendo muchas propuestas para cambiarlo. ¿Cuáles serían estos temas en los que tendríamos que poner mucha atención como medios de comunicación para evitar la violencia de género y la revictimización? Híjole, es una gran pregunta, Kim. Y creo que muy complicada de responder, pero tiene muchos ángulos. Y uno de ellos es, creo que tenemos que entender la violencia como un todo que nos empapa a todas las personas y que está inmersa en todas nuestras relaciones en la vida. Y los medios de comunicación no somos más que ese gran foco hacia lo que sucede en la vida todos los días. Entonces tenemos que reaprender, quienes estamos en los medios de comunicación, la forma en la que contamos el mundo hacia allá afuera. Hay un montón de ejemplos de encabezados, por ejemplo, violentísimos, ¿no? O la asesinó porque su falda era muy corta, ¿no? La asesinó porque era un asesino. Su excusa fue que la falda estaba muy corta, pero la asesinó porque era un asesino. Entonces, sí requiere de un esfuerzo de reeducación de todas las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, sin duda alguna, porque sí jugamos un papel muy importante en cómo se mira a la sociedad. Gerardo, la iniciativa privada
Porque desde el punto de vista de ustedes es una campaña que busca mejorar sustancialmente este tema de violencia, pero ¿cuál debería ser el compromiso de la iniciativa privada para apoyar en este sentido a la sociedad? Pues, mire, yo creo que son en muchos niveles, ¿no? Yo creo que primero las empresas tenemos que entender que trabajamos y no trabajamos en un contexto social, en una comunidad, en una ciudad, y que incluso todo lo que generamos es derivado de esa interacción con la comunidad y le debemos devolver cosas, ¿no? A donde trabajamos y donde operamos. Nosotros, sobre todo que trabajamos en vía pública, pues lo entendemos como nos vemos trabajando en la ciudad y con la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que uno es a un nivel muy genérico, entender que tenemos que devolverle a la comunidad de la cual convivimos e interactuamos. Puntualmente, en este caso, pues todos en nuestras empresas tenemos a hombres o a mujeres que interactúan de alguna manera y tenemos que estar pues, muy atentos para darles concientización. O sea, nosotros tratamos de traer gente que les dé pláticas, que los concientice del problema y atender esta problemática, por lo menos dentro de nuestros empleados, ¿no? Esto es lo que procuramos hacer. Y además hacemos otros programas. Nosotros tenemos un programa también de responsabilidad en el tema de pilas. Hacemos recolección de pilas usadas para hacer reciclaje y evitar que se vayan a los basureros abiertos y contaminen, etcétera. Pero es parte de ir entendiendo que vivimos en una comunidad y hay que tratar de generar un beneficio. Salvador, casi se nos acaba el programa, pero ¿qué mensaje le darías a las mujeres que nos están viendo hoy en este 8 de marzo? Bueno, hay una enorme probabilidad institucional, social, mediática, empresarial, de que aquello que naturalizamos durante años como violentadores o víctimas de la violencia disminuya y eventualmente sea erradicada. Que sepan que no están solas, que hay muchas mujeres y también sí, aunque a veces a algunos feminismos les cuesta trabajo aceptar esto, muchos hombres que están de acuerdo en combatir la violencia contra las mujeres. Entonces, no están solas, hay mecanismos institucionales, también aceptamos la violencia anónima, que es algo muy importante, que puede detonar operativos de la policía, independientemente de que no haya una orden de aprehensión o una orden de cateo, que eso es algo muy importante que se puede hacer en la Ciudad de México y que se ha hecho y que puede interrumpir práctica y concreta y contundentemente la violencia en un hogar. Así que para eso está este teléfono. Y sí, menciono también asterisco 765, que es una línea muy importante que se está concentrando en riesgo de feminicidio. Solo menciono que el año pasado hubo alrededor de 947 carpetas de investigación por feminicidio. En la Ciudad de México hubo 72. Hay que procurar que eso disminuya a cero. Eso requiere un esfuerzo de todos para acercarnos a la queja que ahora está en España, porque en España está ocurriendo esto con datos que son la sexta parte de los que aquí se presentan y hay una gran inquietud sobre la presencia del feminicidio. Aquí sí, así que en resumen, no están solas. Y me voy a salir un poquito del tema, Pam. ¿Por qué? Porque en este Día de la Mujer, ¿qué pasa con Opinión 51? ¿Qué es y cómo surge? Opinión 51 surge después de que Ibabel Arroyo se dedica a hacer una encuesta a varias mujeres que escribíamos columnas de opinión en distintos medios y encuentra que en México hay 50 mujeres escribiendo columnas de opinión en los medios en general y 500 hombres. Y que además las condiciones de estas 50 mujeres eran súper dispares si las comparabas con los beneficios tanto económicos como de protección por sus medios que recibían los hombres. A mí el número me pareció descabellado. ¿50? ¿Contra cuántos? 50 mujeres, 500 hombres. Bueno, contra 10. Yo lo veo así, imagínate, bueno, en México, ¿no? México, que estuviera así encendido por luces de colores según hombres y mujeres. Somos hoy ya el 52% de la población, cuando nació Opinión éramos el 51%, pero solo está contado por una representación chiquititita. Entonces es el mundo visto pues no a través ni siquiera de su mayoría, porque somos mayoría. Eso me parecía descabellado. Tenemos que hacer algo, hablé con Ibabel, tiempo después platicando con Luis, que es una emprendedora que también es parte de esta campaña. Está aquí atrás. Exacto. Le platicaba, es que algo tenemos que hacer, y ella se le prendió de inmediato el foco y dijo, vamos a crear un medio de comunicación
que sea por suscripción, en donde puedas leer a todas estas plumas y que estén ahí escribiendo de todos los temas que les interesan, entre las que tenemos el lujo de tener a Kim. Gracias. Somos más de 100 periodistas y de todo, porque hay empresarias, hay escritoras y demás, hablando sobre los temas que nos importan, que eso puede ser amplio y variadísimo, y no hay, al menos que nosotras conozcamos, un medio de comunicación que esté funcionando igual que Opinión 51. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Gerardo, por su impresionante contribución a esta campaña. Gracias, Pamela, por la campaña por Opinión Gracias 51 a ti. y a ustedes. Gracias. Muchas Salvador, gracias. por Gracias, favor, Kim. por lo que hacen en contra de la violencia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Ahí están nuestras redes sociales. Ahí está el Consejo de Seguridad. Nos vemos el próximo miércoles a las 9.